organización de la Municipalidad de Las Heras, Secretaría de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos, donde se va a hablar de reforma constitucional y derechos humanos enseguida. ¿Cuándo? Hoy. Hoy a las 20 en el Salón Malvinas Argentinas de Las Heras. De la Municipalidad. Exacto. José, Miriam Anasivia, Santiago Jiménez y Julio Rudman, le damos la bienvenida a Mendoza y a este programa. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Es bueno el título de Reforma Constitucional y Derechos Humanos, porque en realidad la Constitución debe tener como objetivo la defensa de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Así es. Sí, la reforma constitucional... ahorita darle simplemente, por empezar quiero agradecer profundamente la invitación que me hace la Dirección de Derechos Humanos Municipalidad de Las Heras a que pueda debatir y conversar sobre la reforma constitucional. Yo le voy a dar un ejemplo para que ustedes y la audiencia pueda entender de qué se trata el asunto, ¿no? En la actual Constitución, el artículo 25 dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Es decir, que se trata de equilibrar dentro de esta Constitución, digamos, con lo que se supone la raza blanca y la cultura europea, la inmigración de los países latinoamericanos. Esto contradice absolutamente lo que es las nuevas conformaciones, incluso mundiales, ya que Europa en este momento realmente no puede compararse el desarrollo que están teniendo los países de la transformación latinoamericana, ¿no es cierto?, al lado del derrumbe general, no solo económico, sino cívico que está viviendo Europa, ¿no?, o por lo menos muchos países de Europa. Esto me parece que es un puntito interesante para empezar a pensar por qué razón esta Constitución, digamos, no está apta a los momentos que estamos atravesando de transformación y que por lo tanto, debe ponerse en debate, debe ponerse en discusión, ¿no? Una de las paradojas es que a raíz de la crisis europea, o de gran parte de la eurozona, como se llama... Perdón, no le escucho bien. No, digo que una de las paradojas es que a raíz de la crisis de la eurozona, este artículo 25, por ahí algunos europeos lo toman en serio. Ciertamente, claro que fomentaremos... Seguro, no me parece nada mal que muchos europeos acudan a nuestra tierra generosa, pero sí es cierto que la nueva conformación política no se trata de equilibrar razas ni culturas. Claro, no pasa por ahí el asunto, claro. Yo comentaba el otro día, tuvimos la oportunidad de hablar con Ricardo Forster, también de Carta Abierta, y decíamos que yo recordaba que cuando Cristina Fernández asumió el segundo mandato, tomó posesión, su discurso de posesión, ella hizo hincapié en la institucionalización del modelo, de este modelo de inclusión, de este modelo de crecimiento, de equidad, etcétera, etcétera. Otros países de esta época, han hecho, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, han hecho lo mismo con su ley mayor, que es la Constitución. ¿En qué medida, si no se diera una reforma constitucional, se podría consolidar institucionalmente estas conquistas? Si no se diera una reforma constitucional. Claro. Ajá. Bueno, eso justamente tendremos que debatirlo, tendremos que ver de qué manera se puede consolidar, pero no olvidemos que digamos, lo que podemos llamar la derecha, porque no llamarlo así, está siempre al acecho de las contradicciones y podríamos decir, de los problemas que encuentra, ¿no? El actual gobierno y la alianza, ¿no? Y la alianza gobernante. La alianza gobernante misma tiene adentro de sus filas sectores que podrían mañana aliarse con ese sector de la inmovilidad, del inmovilismo, ¿no? Sí. Es decir, y me parece que será un combate muy duro, muy fuerte. No veo en este momento claramente esto, me imagino que como, no sé si ustedes tendrán claridad al respecto, me parece que sí hay un indicio muy interesante, que es la cantidad
de jóvenes y no jóvenes que han entrado a la militancia y que han entrado a pelear por sus derechos, y la conciencia cada vez mayor que hay sobre la necesidad de estos derechos para cada cual, ¿no? Y esto es lo más fuerte que tenemos, ¿no? La organización, en ese sentido, la consigna unidos y organizados, verdaderamente es una consigna fuerte, una idea fuerza que puede conjuntar distintos sectores para poder enfrentar, si es que no hay reforma constitucional, esto nuevo que puede venir, que vamos a debatirlo y vamos a ver cómo lo sacamos adelante, ¿no? Por otro lado, no creo que en este momento, de todas maneras, se acepte un retroceso fácil. Claro. Por otro lado, nos han enseñado que la Constitución es algo que es intocable, que debe estar allí, que se debe, cumplir a rajatablas, y en realidad la Constitución es política, forma parte, como usted dijo recién, doctor, de una etapa política del Estado, de la sociedad, y que tiene ideología, ya definitivamente por lo que usted también dijo de los jóvenes. Esto hay que mostrarle a la derecha a la que usted se refiere, porque nosotros estamos basados en una constitución de derecha precisamente. Que quedó de derecha. Claro. Entonces, ¿cómo es que podemos meter esta nueva etapa, esta nueva ideología, esta política dentro de una reforma constitucional? Bueno, justamente de lo que se trata es de que primero que esta reforma constitucional debe estar en un debate amplio, envolvente y popular, donde se escuche la voz en plano de igualdad, desde las voces de cualquiera, y cuando digo cualquiera, que quiero decir que la nueva constitución no puede ser una obra de expertos, no puede ser un grupo de juristas, o un grupo, seguramente los juristas podrán ordenarlo, pero esto si no surge de un amplio debate, de una amplia participación popular, donde en cada área, en cada sector, los intereses de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, etcétera, de los niños, por supuesto, sea contemplado, de los trabajadores, ¿no es cierto? No olvidemos que esta constitución que tenemos pone a la propiedad privada como el sol de la Constitución. Exacto. Es decir, que la propiedad privada está antes que las personas. Es decir, literalmente, ¿no? Es decir, está antes que el derecho de propiedad humana está el derecho de propiedad privada, ¿no? Y como única propiedad, como única forma de propiedad, además. Como única forma de propiedad. Claro. Entonces falta la propiedad comunitaria, claro, la propiedad que respete, por ejemplo, los derechos de otros, en el sentido, por ejemplo, del respeto ecológico, o del respeto, o de los estados de abandono de la propiedad que perjudican socialmente, etcétera. O sea, que en ese campo tenemos mucho que debatir y mucho que ponernos, digamos así, a escuchar en las distintas áreas donde se desenvuelve, para crear una envoltura, un verdadero debate, un aire, un viento que transforme esto. No puede ser, vuelvo a decirlo, un trabajo de expertos solamente, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta que está el paradigma nuevo, que bueno, todavía no es un paradigma, pero el hecho de la propiedad de la tierra, está en construcción ese paradigma. Que eso precisamente está en contra de los pueblos originarios, por ejemplo, que ellos no eran propietarios de la tierra, eran todo lo contrario, claro. Y eso me parece que tiene que estar reflejado en la Constitución. En ese sentido, José, le pregunto su opinión personal respecto de cuáles deberían ser los ejes centrales o las columnas vertebrales a plantear, por lo menos, por ejemplo, desde Carta Abierta, para impulsar la discusión de abajo hacia arriba, porque si uno tiene en cuenta la Constitución que nos rige, 1853, con las reformas de 1860, la del 49 que se derogó finalmente de facto, y la del 94, tiene como eje libertad, igualdad y fraternidad, digamos, el iluminismo francés. ¿Cuál debería ser, según su óptica? No quiero involucrar la de Carta Abierta porque estoy hablando con usted, digamos. ¿Cuál deberían ser los ejes centrales de una reforma de aquí en adelante? Los ejes centrales de una reforma. Por lo menos, creo que el horizonte de la Constitución,
es la inclusión y la igualdad. Estos son los dos grandes elementos que tienen que estar en juego. Esto es lo que plantea, además, Carta Abierta en su Carta 12. Sí, la diferencia. Sí. Fin de semana. Sí. Esto es lo que plantea en el fondo, digamos, lo que plantea Carta Abierta, y que yo, por supuesto, no solo como miembro de Carta Abierta, sino como alguien que firma con su nombre y apellido, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ¿qué es lo que permite la inclusión y qué es lo que permite la igualdad? Y la igualdad quiere decir, por ejemplo que le voy a dar un ejemplito. Y no basta con que la gente del pueblo, como se dice, de los sectores más humildes, coman. No es suficiente. La alimentación, sobre la base de un cierto modo de alimentarse, también es un debate de la cultura. Claro. Y esto, entonces, no basta decir proveerá de alimentos. No es solamente proveer de alimentos, sino no puede ser, digamos así, que en una clase coma, perdón, la banalidad, coma lomo, y la otra coma fideos y carne. Eso no hidratos puede. De carbono, nada más. Claro. Exactamente, porque eso lo vemos, y eso es un desastre. Ahí va el derecho a la salud, ahí va es decir, todo lo que nosotros podemos reflexionar sobre lo que es inclusión e igualdad tiene que ser puesto en juego dentro de la Constitución, y en las distintas áreas que esto tiene, en toda la cosmovisión cultural que quiere decir la sociedad, porque la cultura no es un elemento de elaboración de los intelectuales, como la sociedad vive cotidianamente. A eso tenemos que llamar cultura. Claro. Es decir, esto es lo que ya tenemos que llamar cultura. Entonces, bueno, a partir de eso creo que estos son los ejes centrales, ¿no? Después podemos hablar área por área, me comprende, ¿verdad? Sí, claro. A mí me gustaría comentarle a la audiencia que estamos terminando el programa, estamos saludando, y a diferencia de la derecha, de la mediática y de la política, con José Slimovich estamos hablando de reforma constitucional y no hemos hablado de la reelección. Digamos, porque no Discúlpenme que me ría. No, porque no es la agenda, digamos, porque la derecha mediática y la derecha política, como hija de la derecha mediática hoy, pone eso como el tema de una necesidad de reforma constitucional. Tanto en Mendoza como en la Sí, Nación. también en Eso Mendoza. habla Sí. de lo miserable que son. Bueno, por eso digo. Así que le agradezco inclusive que nos haya ilustrado, y reiteramos la invitación a las 20, organizado por la Municipalidad de Las Heras, la Dirección de Derechos Humanos, en el Salón Malvinas Argentinas. Imperdible, José Slimovich, de Carta yo quisiera Abierta. hacerle una ¿Cómo? Sí, preguntita por favor, más. por favor. Si ustedes tienen en cuenta, como Carta Abierta y usted como psicoanalista, el tema de la soberanía alimentaria dentro de la Constitución. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo, perdón? Discúlpeme. La pregunta es si ustedes como Carta Abierta, usted como psicoanalista, doctor Slimovich, tienen en cuenta que la Constitución tiene que hablar de soberanía alimentaria. Así es. Sí, claro, sí, de alguna manera. Así es, de soberanía alimentaria, del problema de cómo se reconoce el trabajo de la mujer en la familia y como ama de casa, si es posible seguir manteniendo el horario de 8 horas para las mujeres trabajadoras que tienen familia y que primero cuidan a sus hijos, etcétera, etcétera, cuando no tienen la colaboración de sus esposos, de sus compañeros. Es decir, todo este tipo de cuestiones, soberanía alimentaria, el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer, que sigue estando en cierta servidumbre y retraso con respecto a lo que se ha otorgado a los hombres, por una cuestión ancestral de las costumbres, de usos y costumbres y de la cultura que se instauró. Y podría así decirle cantidad de cosas. Claro. ¿Por qué no la jornada de 6 horas para las mujeres trabajadoras que no tienen un compañero que las ayude, etcétera, etcétera? Todo el mundo podría decir, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Pues haciéndolo, que es la única forma, la única forma de hacerlo, haciéndolo, discutiéndolo, debatiéndolo y buscando formas de expandirlo y a la vez de controlarlo de algunas maneras, por supuesto, ¿no? Y que tenga rango constitucional. Claro. Doctor Slimovich, buena estadía en Mendoza. Un placer. Un placer, y gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. José Slimovich, de Carta Abierta, de Buenos Aires, además en Las Heras, en el estadio, en el Salón Malvinas. En el Salón Malvinas. Malvinas de la Municipalidad. Nosotros nos vamos. Mañana estamos de 4 a 5. Uy, ¿sí? Qué suerte que van a...